Bueno, la pregunta es si es reforma o es contrarreforma, ¿no? En primer lugar, nos faltan mayores detalles acerca de la redacción precisa del documento final. Lo que se ha dado a conocer a la opinión pública no deja de ser todavía algo muy vago, muy difuso, y hay muchas interrogantes al respecto. Es importante que consultemos el documento como tal, ¿verdad?, que fue presentado a la Cámara de Diputados ahí en el Congreso de la Unión, porque opiniones van y opiniones vienen, algunas en términos de pánico y en términos de poco documentados. Creo que se está manejando el asunto políticamente, como es costumbre en nuestro país, y bueno, es inevitable, ¿no?, hasta cierto punto, ¿no? Es un país dividido entre partidos políticos que buscan pues mayor presencia en el poder, ¿no? Unos porque ya lo tienen, otros porque lo quieren ampliar, ¿no?, y otros porque no lo tienen y lo quieren. Entonces, las diversas interpretaciones que en este momento se están dando a conocer, no podemos desligarlas de esta lucha por el poder, ¿sí? Ahora, en lo particular, ¿sí?, considero que tal como conocemos la Ley Federal del Trabajo desde la Constitución de 1917, es uno de los documentos más avanzados, donde se garantizan una serie de prestaciones laborales, de prestaciones de seguridad social, de prestaciones en materia de salud para los trabajadores, y es muy avanzado porque en realidad lo extrapolamos de los países altamente desarrollados, ese modelo de Ley Federal del Trabajo. Es decir, nos trajimos, los constitucionalistas se trajeron de Europa, se trajeron también de acá de los Estados Unidos, de nuestros vecinos, ¿sí?, algunas de las mejores conquistas laborales que tienen que ver con luchas reales de los trabajadores, que tienen que ver incluso con una revolución en nuestro país. Es decir, no es fácil conquistar una ley del trabajo tan avanzada como la que tenemos nosotros los mexicanos. Hasta ahora, pese a la pobreza extrema en que vive uno de cada dos mexicanos, ¿no?, oficialmente alrededor de 27 millones de mexicanos viven en extrema pobreza, y en pobreza en general 52 millones, ¿sí?, es demasiado. A pesar de eso, hemos contado hasta ahora con una Ley Federal del Trabajo que por lo menos en el papel te garantiza que una vez que tú tienes el derecho al empleo, que está consagrado también constitucionalmente, el derecho al empleo, tienes acceso a servicios de salud, tienes derecho a jubilación, tienes derecho a servicios como sociales como vivienda, el acceso a la vivienda, a través precisamente de convenios, ¿no?, de las organizaciones de trabajadores con los constructores o con las empresas de gobierno o empresas privadas, para que tú puedas ofrecerle a tu familia un lugar donde pueda pues tener acceso, ¿no?, a una casa habitación. Es decir, para mí que es una contrarreforma en muchos aspectos ¿sí?, porque sencillamente el esquema de salario productivo en que se basa, ¿no?, el espíritu de esta llamada reforma, ¿sí?, viene de una presión de los Estados Unidos, de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional,
para que en nuestro país, ¿sí?, los llamados derechos de los trabajadores se vuelvan laxos, es decir, se vuelvan tan flexibles que en un momento dado se puedan disolver los compromisos en la relación obrero-patronal, en la relación empleador y empleado, ¿sí? De tal suerte que, por ejemplo, ¿no?, esto del salario productivo conlleva a que una empresa te pueda contratar por horas simplemente, sin que tú cumplas los requisitos para poder tener acceso al seguro social, por ejemplo. Si a ti te contratan 2 horas o te contratan 4 horas, no cumples los requisitos para que te den seguro social, no cumples los requisitos para que en un momento dado puedas tramitar el acceso a una vivienda de las que llamamos de tipo social, ¿sí? Y también por consiguiente no se generan derechos de antigüedad, no se van a generar derechos por consiguiente a la jubilación, ¿sí? Entonces el panorama para las nuevas generaciones, para los jóvenes, es todavía mucho más complicado de cómo se nos ha presentado a nosotros, ¿sí? Creo que por una parte tiene el atractivo esta llamada reforma laboral de motivar a una mayor productividad en las empresas, ¿sí? Y ese es precisamente el lado amable al que nos están pidiendo que volteemos a ver, ¿no? Porque de esa manera, por ejemplo, se va a evitar, ¿no?, que el viejo sindicalismo mexicano, que llega a cobijar a personas holgazanas, pensemos en sindicatos no solamente en industria, sino en sindicatos en áreas de servicios. Por ejemplo, un área de servicios son los servicios educativos. Todos sabemos que en este país hay un gigantesco sindicato, ¿no?, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que defiende incluso a delincuentes, ¿no?, cuando han sido demandados penalmente por violación a menores de edad, o que hay gente con doble plaza, o hay gente que oficialmente trabaja para la institución educativa, pero en realidad tiene un empleo fuera de la institución educativa y le dedica más tiempo y más esfuerzo. Todo ese tipo de cosas estaríamos pensando que se evitarían precisamente con este nuevo esquema, ¿no?, que propone la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Pero creo que son más los riesgos de que se apruebe que los beneficios que nos van a traer a nosotros. Hasta hoy no se ha tomado en cuenta a la ciudadanía, ¿no?, y especialmente se sigue considerando que los jóvenes no tienen por qué expresar sus opiniones, mucho menos se les toma en cuenta para informarlos y para documentarlos, ¿sí? Así que debe escuchar la clase política de este país, el llamado que hace la ciudadanía, que hacen los jóvenes, que hacen los académicos, los intelectuales, los periodistas y los trabajadores en general, ¿sí? Para que antes de que se le dé un albazo, es decir, que se le palomee por parte del Senado de la República, se tomen en cuenta todas las opiniones, todas las propuestas, ¿sí?, y realmente lo que se vaya a aprobar exprese el sentir y la decisión ciudadana. Quisiera añadir lo siguiente: considero muy importante que este paréntesis que se abre, ¿no?, durante el mes de octubre, en esta espera de casi 30 días que va a tener la llamada reforma laboral, antes de ser palomeada por los senadores allá en el Congreso de la Unión. Es decir, cabe aclarar, pues, ¿no?, esta llamada reforma laboral ya fue aprobada
por más del 50% de los diputados en el Congreso de la Unión, pero falta la aprobación del Senado de la República, la ratificación. ¿Sí? Entonces, en este ínter considero que existe el derecho de los ciudadanos en general, de los mexicanos, no solamente de los de tercera generación o de segunda generación, sino de todos los jóvenes, porque ellos se van a ver afectados si las cosas no se hacen bien. El derecho a la información, es decir, no se debe de hablar de una reforma laboral sin antes someterla al escrutinio público, es decir, que se dé a conocer de manera muy específica a través de la radio, a través de la televisión, a través de la prensa escrita, se dé a conocer con exactitud de qué clase de reforma laboral estamos hablando. Y se abra a una consulta nacional durante este mes, todo este proceso, ¿sí? Que dejen de considerarnos como gentes que no están calificadas, ¿sí? Para razonar, que dejen de considerarnos como personas que no merecen ser tomadas en cuenta para opinar, ¿sí? Y que de manera muy especial a los jóvenes de este país se les informe y se les abra espacios para su participación, para que puedan ser consideradas sus puntos de vista, ¿no?